Muy buenos días a todos, bienvenidos a este segundo día de conferencia práctica en que hemos estado estudiando la vida en el Espíritu. Y para eso quiero invitarles a orar conmigo, para que podamos dedicar este tiempo al Señor y pedir también su ayuda, la obra de su Espíritu Santo para iluminarnos, iluminar esos lugares oscuros de nuestros corazones y poder conformarnos por su poder de resurrección a la imagen de Cristo. Oremos. Oh Señor, venimos delante de ti, siendo asombrados de lo que estudiamos ayer, de la gloria de lo que ahora somos en Cristo. Gracias, oh Señor, porque todo lo que tenemos es de Él y en Él. Y somos completos en Él, porque Cristo ha hecho todo lo necesario para que nosotros fuésemos salvos. Gloria a tu nombre, oh Señor. Que tú nos ayudes en ese día con la obra de tu Espíritu Santo para iluminar la verdad de tu palabra y tu voluntad revelada ahí. Y también ilumine nuestros corazones, para que podamos ver el pecado remanente, incluso oculto o escondido, para que podamos arrepentirnos de verdad y poder buscarte con todo el corazón en arrepentimiento y fe. Ayúdanos, oh Señor, a ver a Cristo en toda parte de esto y nunca vernos a nosotros mismos, para que Él reciba la gloria y que la obra de nuestro Dios Trino sea proclamada en todo el mundo. Ayer empezamos este estudio de la vida en el Espíritu y hablamos de las primeras 2 o 3 partes. Hablamos de la fuente de esta vida, de ahí las características de esta vida y, la fuente, el fundamento y las características. La fuente es, ¿qué? ¿Cuál es la fuente de esta vida en el Espíritu? El Espíritu y especialmente su obra en regeneración, exactamente. Viene de Él y Él sopla en nuestras vidas, como Cristo dice, para hacernos nacer de nuevo. Y de ahí el fundamento es que siendo regenerados somos ahora completamente nuevos. Tenemos una nueva identidad. Somos nuevos. Y esa nueva identidad produce un cambio en nuestra relación para con el Señor y nuestra relación con el pecado y el mundo. Y nuestras vidas se manifiestan ese cambio de nuestra identidad. Y de ahí consideramos las características y hablamos de varias características. En primer lugar, vimos que la vida del Espíritu es una vida centrada en Cristo, exactamente. De ahí vimos que es una vida de poder. Y de ahí, en tercer lugar, es una vida que es un proceso de santificación. De ahí vimos que es una vida de comunión, de verdadera, íntima comunión con Dios como nuestro Padre. Y siendo así, de poder, de proceso que llega a un final y debido a la comunión con Dios es también de mucho consuelo y esperanza. Y todo eso vimos en un capítulo de la Biblia, en Romanos capítulo 8, que enfatiza esas partes. Pero de ahí miramos otros textos y vimos cómo la vida en el Espíritu es un servicio amoroso para con el cuerpo de Cristo. Es una vida de frutos, una vida fructífera. Es una vida de sobriedad y diligencia. Y es una vida llena de la palabra. Y todo eso lo hace completamente necesario para todo cristiano. Es parte de la vida cristiana. Y especialmente vimos como para los pastores es especialmente importante. En estas 2 primeras clases, y de ahí tendremos nuestro receso, y de ahí tendremos otras 2 clases, solo son 2 temas. En primer lugar, las gracias de la vida, las gracias y los frutos de la vida en el Espíritu, y de ahí en segundo lugar, después del receso, la cultivación de la vida en el Espíritu, la cultivación. En las clases anteriores vimos que la regeneración es la fuente de nuestra piedad porque nos da el inicio de esa obra y de esta nueva vida en el Espíritu Santo. También consideramos algunas de las formas falsas de esa piedad, ¿cierto? Hablamos de la piedad oficial, formal, temporal y hasta una impiedad que se justifica en nombre del ministerio. En esta clase vamos a considerar un poco más la naturaleza de esta vida, por considerar sus frutos, considerar las maneras en que se manifiesta. Y consideraremos algunas herramientas para la cultivación de esta vida en el Espíritu. Y finalmente terminaremos esta clase hablando de la importancia esencial en la vida del pastor y del creyente de tener esta vida.
La piedad es una vida en el Espíritu Santo. Y como hemos visto, eso significa que es una vida de proceso, de crecimiento en conformidad a la imagen de Cristo. Y eso se evidencia con frutos. El puritano Thomas Boston describió la vida cristiana de esa manera. La santidad es una constelación de gracias. Podemos pensar de la gloria de esas constelaciones en las estrellas, que tienen todo uno su brillo, que alumbra la tierra en medio de la noche. Y también la santidad es una colección, una colección de estrellas que brillan para la gloria de Dios. Todo creyente, incluyendo al pastor, está en un proceso de ir de inmadurez a la plenitud de la estatura de Cristo. Y por eso tenemos que seguir creciendo. Nunca podemos llegar a pensar que ya hemos alcanzado, ya tengo todos los frutos del Espíritu Santo, ya he llegado a ese nivel de perfección que es alcanzable en esta vida, entonces voy a ir en modo autopiloto para el resto del camino. Sino Pablo le dice a Timoteo, tú pues, mi hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete. Por la responsabilidad de la vida cristiana o de la vida del pastor, necesitamos la gracia de Dios. Y necesitamos crecer en nuestra dependencia de ella y nuestro reflejo práctico de esa obra en nosotros. Esa gracia se manifiesta, como dijimos, en el proceso de mortificar el pecado y vivificar la justicia en su lugar. Y mientras crecemos en ese proceso, nos conformamos más y más a la imagen de Cristo. Ese es el proceso de cada creyente, pero el pastor requiere una diligencia especial y un nivel de madurez en este estudio o en esta carrera. El pastor será atacado por frecuentes tentaciones y quizás más y más sutiles debido al oficio e influencia que él tiene. Y por eso es clave que el pastor esté alerta y tenga toda la armadura de Dios. Hay varios pasajes en que podemos ver de manera resumida las varias gracias y frutos que deben caracterizar al creyente o al pastor. Por ejemplo, vemos en 1 Timoteo 6, 11 a 16, lo que Pablo dice a Timoteo en el contexto ministerial. Dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Ven esa lista ahí en versículo 11. Debemos seguir y cultivar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. En una manera más general, Romanos 12 también da una lista de varios mandatos, como va tirando exhortación tras exhortación que toca todas las áreas de la vida cristiana. En versículo 9 y adelante dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tener el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, en esa lista vemos muchas cosas de amor, de hospitalidad, de justicia, de cuidado, de humildad. Y también podemos pensar de 2 Pedro 1, el texto que leímos ayer, que dice que a través de las promesas y el conocimiento de Dios, Él nos da el poder para participar en esa naturaleza divina. Y dice, por esa razón, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Entonces da una lista de algunos de esos frutos que deben caracterizarnos. Pero el texto clásico que describe esos frutos, ¿cuál es? Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces,
Aquí vemos la importancia de esas cosas. No estamos profundizando en ellas todavía, pero vemos la gran importancia que en varios textos de la Biblia está resumiendo esos frutos y características que nos ayudan, ¿cierto? Que nos guían para considerar nuestro carácter y los frutos que producimos. Entonces, hemos visto varios textos, 1 Timoteo 6, 2 Pedro 1, Romanos 12 y ahora Gálatas 5, 22 y 23, que dan listas de varias características que el Espíritu Santo obra en nosotros, que el poder de Dios obra en nosotros, que nosotros debemos activamente seguir. Entonces hay ese compañerismo entre el fruto de Dios, pero también con diligencia buscar esas cosas. Hay ese compañerismo aquí. Entonces estamos viendo un poco más la realidad de la vida cristiana. Pero antes de ir y profundizar en varios de estos atributos, esas características, quiero señalarles algunas perspectivas importantísimas para considerar. Porque al estudiar y profundizar en esto, vamos a hablar de casi todas esas características y frutos. Pero es inevitable que al hablar de ellos, vamos a ver muchas maneras en que hemos fallado, ¿cierto? Vamos a ser expuestos a nuestro orgullo, nuestra falta de amor, nuestra impaciencia, nuestro enojo, nuestra falta de dominio propio. Nos van a confrontar. Y eso es bueno. No cautericen sus conciencias, sino dejen que el Espíritu Santo obre y te lleve a Cristo a poder buscar en Él el perdón y el poder para poder luchar contra esos pecados. Y estar alerta de que, mira, a través de esa enseñanza el Señor me ha señalado ciertas áreas de debilidad en mi alma que necesito cultivar y con diligencia estar alerta del enemigo que busca entrar en esos huecos en la muralla. No podemos volver en ese proceso a esa frustración que Pablo describió en Romanos 7, sino cada consideración, cada fracaso que vemos en nosotros mismos a la luz de esas gracias es algo que debe llevarnos al Evangelio. Cuando consideramos esos frutos de la vida en el Espíritu, debemos ver, en primer lugar, que deben verse a la luz de Cristo. Debemos considerar cómo Cristo modeló cada gracia perfectamente para nosotros. De esa manera nos deja un ejemplo perfecto para que nuestra vida de santidad sea una de ser conformados a la imagen de Cristo. Cristo es central porque es Él quien puede decir, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Como el mejor ejemplo, quien realmente guardó la ley del Señor. Él es nuestro maestro y nosotros los aprendices para aprender de Él y poder llegar a ser como Él. Además, debemos considerar que Cristo hizo todo esto para nuestra justificación. Cristo no simplemente vivió una vida santa para poder decirnos, ahora yo lo hice, ahora tú lo hagas. Él hace eso, pero mucho más que eso, Él tuvo que hacerlo porque nosotros en nuestros pecados no pudimos justificarnos a nosotros mismos. Pero Cristo cumplió cada una de esas características y frutos a la perfección para que nosotros fuésemos justificados, para que nosotros tuviéramos la vida eterna en Él. Entonces busquemos a Él, buscamos esas gracias, no para justificarnos, sino miremos en Cristo como nuestras fallas han sido perdonadas, nuestros pecados han sido perdonados. Y de ahí, en tercer lugar, miremos a Cristo para ver cómo Él hizo esas cosas y obedeciendo así perfectamente a la voluntad de su Padre, obtuvo el regalo, la dádiva de su Espíritu que derrama en su pueblo. Y al derramar su Espíritu en su pueblo, les da poder. Cristo les envía al Espíritu Santo a su pueblo para que tengan el poder de resurrección, para que esos pecados que vemos en nosotros sean mortificados y la justicia vivificada en su lugar. Entonces miremos a Cristo para el verdadero poder, porque fluye de Él. Es Él quien envía de su Espíritu. Es incluso el Espíritu quien obró en Él para asegurar todas esas cosas. El mismo Espíritu quien obró en Cristo para guiarlo y asegurar que cada palabra suya y cada obra suya fueran las de Dios. Es el mismo que ahora vive en nosotros. Finalmente, debemos considerar cómo Cristo sigue ahora intercediendo por nosotros. Él está
en los cielos, intercediendo por nosotros ahora, esperando que esa enseñanza obre en nuestros corazones, orando que el Padre nos dé la gracia y el socorro que necesitamos. En medio de tentación, en medio de debilidad, vemos a Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Alguien que está bien familiarizado con las tentaciones, las luchas y las debilidades. Él se hizo familiarizado con esas cosas, para que nos pueda acompañar y dar gracia por la santificación. Entonces siempre llevemos cada atributo, cada falla que vamos a ver nosotros, esa perspectiva. Porque es aquí en Cristo donde lo vemos más claramente. Es en Cristo donde vemos perdón. Es en Cristo donde vemos el poder. Es en Cristo donde vemos su presencia. Y en Cristo donde vemos la promesa de que un día ese proceso va a terminar y culminarse en la gloria de los cielos. Entonces vemos en primer lugar la primera gracia que necesitamos cultivar. Y es la fe y el arrepentimiento. La primera obra que el Espíritu Santo hace en nosotros después de la regeneración es darnos fe y arrepentimiento. La conversión. Esa obra de la conversión. Pero no es meramente aquello por el cual somos convertidos y de ahí dejamos la fe y el arrepentimiento. Son como lo que nos entra en la vida, pero de ahí no volvemos a pensar de eso. Sino, no es así. La fe y el arrepentimiento deben ser la práctica diaria de los cristianos. Porque cada día necesita aferrarse a las promesas de Dios. Y cada día, y como vimos en 2 Pedro 1, es allí en esas promesas y fe en ellas que hay el poder. Allí está el poder para cambiar. Y debemos cada día arrepentirnos de los pecados que se manifiestan. Cada día es una oportunidad para obediencia al Señor y para que nuestros pecados se manifiesten. Pero eso no están en contra el uno del otro. Sino mientras el pecado se manifieste, con la gracia del arrepentimiento, podemos mortificarlo. Y podemos vivificar en su lugar la justicia. La fe es esencial porque es la fe en esas promesas gloriosas de Dios que nos da el poder para participar en la naturaleza divina. Además, es la fe que nos da una vista espiritual de las cosas celestiales que son nuestras en Cristo, para que vivamos conforme a ellas. Como hemos visto, parte del fundamento de nuestra vida en el Espíritu es la identidad que ahora tenemos en Cristo. Pero requiere fe pensar que nosotros pecadores podamos ser perdonados de nuestros pecados. Pensar que nosotros somos hijos de un Dios santo, justificados en Cristo, llamados por Él, guardados por Él para la herencia eterna. Que su Espíritu more en nosotros. Esas cosas son esas realidades acerca de nuestra identidad requieren fe. Requieren fe. Porque no vemos el decreto de Dios eterno donde dice justificado. No vemos nuestro llamado como si fuera algo tocable y palpable. Pero a través de la fe podemos ver esas cosas. La fe es esencial en nuestra vida. Como Pablo dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo ¿por qué? ¿Por cómo? Por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es solo por la fe que uno puede agradar a Dios también. Como dice Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que es remunerador de los que le buscan. Es en un sentido, no solamente de la oración, sino es de la vida en el Espíritu, la vida de la santidad. ¿Qué estamos haciendo cuando buscamos la santidad? Estamos acercándonos a Dios. Es una vida de comunión. Es una vida que estamos buscando en la presencia de Dios ahora, entrar en la plenitud de su felicidad y su presencia luego. Pero si ese es el camino que estamos trazando, requiere fe. La santidad requiere fe, porque la santidad busca estar cerca de Dios. Busca la presencia de Dios. Y tiene que creer que Dios es, que Dios permite la entrada a su presencia a través de Cristo y que lo ha hecho posible. Es interesante, ¿no?
pensar de la vida de la santidad de esa manera. Pensar de la vida de la santidad como ese acercamiento a Dios. El deseo de ser como Él y entrar en su presencia. Esa es de verdad la vida en la santidad, porque muchas veces pensamos de la santidad motivada por otras razones, ¿cierto? No como una búsqueda de Dios, de poder tener a Dios y poder tener comunión con Él. Sino pensamos de la santidad como la manera para asegurar a otros que soy un buen cristiano. O la manera en que ya el pastor no me reclame. O alguna otra motivación que vamos a hacer esas cosas porque pues siempre lo he hecho. O porque pues así es ser una buena persona. Pero aquí vemos algo mucho más profundo. El acercarse a Dios. ¿Quiere combatir a alguien con éxito y prosperidad la lucha de un soldado cristiano? J.C. Ryle dice que ore por un continuo aumento de fe, que permanezca en Cristo, que se acerque más a Cristo, que se aferre más a Cristo cada día que viva. Que su oración diaria sea la de los discípulos. Señor, aumenta mi fe. Cuida celosamente tu fe, si es que la tienes. Esa ciudadela del carácter cristiano, de la cual depende la seguridad de toda la fortaleza. Es el punto que a Satanás le encanta atacar. Todo queda a su merced si la fe es derribada. Aquí, si amamos la vida, debemos estar especialmente en guardia. En segundo lugar, el arrepentimiento es clave. El arrepentimiento es, en un sentido, la esencia de la mortificación y la vivificación. ¿Cierto? ¿Qué es el arrepentimiento? Estamos abandonando, odiando el pecado que el Señor nos ha expuesto y nos ha mostrado. Y estamos cambiando a poder seguir la obediencia y dedicarnos al servicio al Señor. Y esa es la mortificación, cuando odiamos y dejamos el pecado. Y la vivificación, cuando estamos cambiando y poniendo nuestros ojos en Dios para seguirle a Él. Sin una vida continua de arrepentimiento, no conoceremos la verdad plenamente ni a Dios. El arrepentimiento acompaña la iluminación gradual de la voluntad del Señor en la palabra, para que conozcamos lo que espera de nosotros y nos dediquemos a ella. Pablo dice que el arrepentimiento conduce al pleno conocimiento de la verdad. Además, vemos algo muy glorioso de que cada día encontramos pecado manifiesto. Y cuando el pecado se manifiesta, es la oportunidad para el arrepentimiento. Es la oportunidad para mortificar y vivificar. Esa es la lucha de la vida cristiana. Entonces, cuando tratamos de esconder nuestros pecados o de hacer todo lo posible para que no se manifiesten, estamos poniendo el hacha a la raíz de nuestra santidad. Porque esa manifestación, aunque sea difícil, aunque sea expuesta en una manera incómoda, eso nos da la oportunidad para el arrepentimiento. Y cuando la meta es llegar a Dios y darle gloria a Él, eso es lo más importante. Que ese pecado puede ser manifestado y así, por el poder del Espíritu, arrepentidos o mortificados y vivificados en su lugar la justicia. La segunda gracia que nos acompaña, la primera siendo fe y arrepentimiento unidos, porque son dos lados de la misma moneda en un sentido. Pero en segundo lugar, vemos que la vida en el Espíritu se manifiesta en amor por Cristo. Como hablamos, la vida en el Espíritu se centra en Cristo y es fundamentada sobre lo que somos ahora en Cristo. Es, en un sentido, nuestra unión con Cristo vivida. Y por eso produce en nosotros un amor por Cristo. La vida en el Espíritu ama a Cristo porque es la fuente de su vida. Además, es una vida de amor por todo lo que es de Cristo. Ama y encuentra su delicia en la Biblia, porque ahí encuentra a Cristo en toda página, porque la Biblia le da testimonio de Él. Ama a otros cristianos, porque ahí se refleja el Cristo. Ama las ordenanzas de la iglesia, porque allí la obra de Cristo por el creyente se hace visible. Ama la santidad, porque allí se encuentra con Cristo, incluso tiene la oportunidad de reflejar a Cristo. E incluso empieza a amar las aflicciones, porque así se identifica aún más con Cristo y puede disfrutar más claramente
y plenamente de la participación en todo lo que es de Cristo. Pablo describe esa realidad de manera muy gloriosa cuando considera sus muchas razones para gloriarse. Podemos pensar de Pablo, ¿cierto? Él decía, antes en mi carne, yo tenía mucho de que jactarme. Un judío de judíos, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Era el máximo. Pero él dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y poder conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo rehúsa todos esos beneficios temporales y terrenales para tener a Cristo. Vende todo lo que tenía para comprar el tesoro en el campo, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo. En Cristo, él encuentra la verdadera justificación, la cual él no pudo lograr a través de su autojustificación por medio de la ley. En Cristo encuentra el poder de resurrección. En Cristo encuentra consuelo y esperanza en medio de aflicciones, porque en sus aflicciones participa con Cristo. En Cristo encuentra la promesa de la resurrección final y futura. Y en todo esto ve a Cristo como el tesoro sin comparación en esta tierra o en los cielos. Riley dice lo siguiente: un verdadero cristiano ama a Cristo por todo lo que ha hecho por él. Ha sufrido en su lugar y ha muerto por él en la cruz. Lo ha redimido de la culpa, el poder y las consecuencias del pecado por su sangre. Le ha llamado por su espíritu al conocimiento de sí mismo, al arrepentimiento, a la fe, a la esperanza, a la santidad. Él ha perdonado todos sus muchos pecados y los ha borrado. Los ha liberado del cautiverio del mundo, de la carne, del diablo. Lo ha sacado del borde del infierno. Lo ha colocado en el camino estrecho y ha puesto su rostro hacia el cielo. Lo ha dado luz en vez de tinieblas, paz de conciencia en vez de inquietud, esperanza en vez de incertidumbre, vida en vez de muerte. ¿Puedes asombrarte de que el verdadero cristiano ame a Cristo? Y lo ame además por todo lo que Él sigue haciendo. Siente que Él lava diariamente sus muchos defectos, enfermedades, y que defiende su causa ante Dios. Él suple diariamente todas las necesidades de su alma y le provee cada hora de misericordia y gracia. Lo conduce diariamente por su espíritu a una ciudad habitable. Lo soporta cuando es débil e ignorante. Lo levanta cuando tropieza y cae. Lo protege contra sus muchos enemigos. Le prepara un hogar eterno en el cielo. ¿Puede extrañarte que el verdadero cristiano ame a Cristo? El amor por Cristo es fundamental para la vida en el Espíritu. También porque la vida en el Espíritu produce obediencia a los mandatos de Dios. En primer lugar, somos mandados a amar a nuestro Dios. Además, Cristo conecta esa idea con nuestra unión con Él. Cristo es la vid y nosotros los sarmientos. Y dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La vida en el Espíritu es una vida de comunión, pero es una vida de comunión en amor por Cristo. Siendo amados por Él y respondiendo en amor a Él y a su pueblo. En tercer lugar, entonces vemos en primer lugar fe y arrepentimiento, amor por Cristo y ahora temor a Dios. El temor a Dios. El alma que disfruta de la comunión con Dios a través del Espíritu Santo, siendo convencida de que Dios es su Padre, responde con un temor santo e íntimo para con Dios. ¿No es esto el tipo de temor que nos mantiene lejos y distantes, como lo que tuvieron los israelitas cuando se alejaron de la cercanía a la cual Dios les había invitado? Se alejaron en temor. Porque
es ese tipo de temor que da la ley, que nos condena, que nos muestra que somos separados, que nos saca fuera y nos echa fuera. Como el que tiene un criminal cuando está delante de un juez. O cuando alguien que tiene drogas en su carro es parado por un policial, un oficial. Pero ese tipo de temor que nos llena con un sentido de grandeza y majestad de Dios, aunque feliz y confiadamente recibimos su invitación a acercarnos a Él. Riley dice, un hombre santo seguirá el temor de Dios. No me refiero al temor de un esclavo, que solo trabaja porque teme el castigo, y sería ocioso si no temiera ser descubierto. Me refiero más bien al temor de un niño, que desea vivir y moverse como si estuviera siempre ante el rostro de su Padre, porque le ama. El temor de Dios es un tema muy importante en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. Es la fuente de la verdadera sabiduría. Es la fuente de la vida de obediencia. La sabiduría su inicio es el temor al Señor. Pero la sabiduría es el conocer a Dios y apartarse del mal, según Job 28:28. Y la sabiduría, el temor del Señor es fundamental en esto. Es la fuente esto es algo que caracterizaba a los primeros cristianos también, junto con el fruto del poder del Espíritu Santo. Hechos 9:31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Seguía creciendo. Además, como el templo de Dios que somos, los cristianos deben buscar ser más santos en un temor de Dios, sabiendo que viven en presencia de Él. Según Corintios 7. Por tanto, amados, teniendo esas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es uno de los frutos de la vida llena del Espíritu Santo, porque produce que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Cristo. Y como dijimos, la piedad es la obra interna del Espíritu, de conformarnos a la imagen de Cristo. Y Cristo nos dejó un ejemplo de temor al Padre. Es el temor del Señor que nos lleva a vivir con Dios como nuestro testigo. En un sentido, vivimos delante de su presencia. Eso puede ser algo aterrador cuando queremos pecar, o cuando vemos el pecado en nuestro alrededor. Pero cuando vemos su aprobación paternal, cuando vemos su compasión, su ayuda, su gracia derramada sobre nosotros, el hecho de que podemos servirle a Él, es otro tipo de temor. Queremos obedecerle, queremos agradarle a Él. Al ver a Dios santo, majestuoso, juez y rey de todo el mundo, como nuestro testigo, el temor del Señor nos lleva a vivir con una limpia conciencia delante de Él, recibiendo su oferta de salvación a través de Cristo, creyendo sus promesas, disfrutando de su compasión paternal, obedeciendo lo que nos ha mandado hacer. Una parte clave aquí de cómo esto se manifiesta es el temor del Señor tiene a Dios siempre como su testigo. Entonces eso significa que sigue en esta vida aunque nadie más esté. Aunque nadie más esté ahí. Aunque nadie más vea. Porque siempre, por su temor al Señor, tiene a Dios como testigo. Está en la presencia de su Señor. Y no hay un momento en que se ha alejado de esa presencia o de esa vista de su Padre. Tanto para condenar pecado, como también para dar gracia y ayuda en un momento preciso. En cuarto lugar, una parte clave de ahora, hemos visto ahora todo eso, realmente se trata de nuestra relación con Dios. La fe y arrepentimiento en el Evangelio, el amor por Cristo, el temor a Dios, y ahora vemos como lo que eso produce. Eso produce siendo amados por Dios en el Evangelio, respondiendo al amor por Dios en nuestra primera respuesta, y ahora ese amor por Él produce un amor por otros. El amor, muchas veces en la Biblia, es identificado como la parte clave, la parte que resume todo el deber cristiano. El amor a Dios y el amor al prójimo. El amor por otro fluye del amor de Cristo. Ese amor que hemos recibido de Él y ese amor que le mostramos a Él. Amamos a otros porque
ahí vemos a Cristo. Ahí invitemos a Cristo. Mis hermanos reflejan también a Cristo y yo amo a ellos porque ellos me muestran a Cristo y son Cristo para mí. En 1 Corintios 13 vemos que el amor es la parte clave que debe llenar todo lo que hacemos. Incluso si aprendemos, ejercitamos grandes dones, tenemos grandes ministerios, pero si no tenemos el amor, no somos nada. El amor es un camino superior al simple ejercicio de los mejores dones, aún la profecía y lenguas y esas cosas gloriosas. El espíritu que nos capacita de esa manera para el servicio es el espíritu de amor que produce el amor como su primer fruto. Además, el amor es el resumen de todo el deber cristiano, porque es el resumen de la ley cristiana, de la ley de Dios. Nuestro ministerio como pastores también tiene que fluir de este corazón de amor por Cristo y su cuerpo. Si no, es una idolatría e hipocresía. Y será en vano. Lo que Dios quiere, más que no esos sacrificios, de nuestras ofrendas que podemos dar, es nuestro corazón. Y el amor es como manifestamos que en verdad somos los discípulos de Cristo. El amor es lo que Cristo nos ejemplificó en su vida. Sin este amor no tenemos evidencia de que hemos participado del amor de Dios. Y no tenemos la marca distintiva de ser un discípulo de Cristo. Incluso Cristo agregó un detalle a esto. Amar como os he amado. Cristo pone a su propio amor perfecto e infinito para con su pueblo, como el ejemplo y estándar para el amor del creyente. Pero este mandato no solo pone el amor de Cristo como el estándar altísimo de cómo nosotros debemos amar y completamente inalcanzable para nosotros, sino también lo pone como la perspectiva en la cual vemos nuestro deber de amar. Cuando nosotros fallamos, otra vez vamos y vemos como Cristo me ha amado, aún siendo pecador. Vemos como Cristo en su obra perfecta envía a su Espíritu para hacernos nuevas criaturas, para darnos poder de resurrección, para que amemos más a nuestros hermanos. En Cristo vemos en la motivación, el poder, todo lo que necesitamos para que ese amor se manifieste más. Ese amor se manifiesta por hablar la verdad y corregir el pecado también. No es meramente decir la verdad cuando sea difícil. El verdadero amor cristiano también consiste en compasión, benignidad, hospitalidad y gentileza. Debe ser un amor de un gran afecto entrañable, en que nuestro corazón arde por estar cerca del pueblo de Dios y de poder contribuir algo a su bien. Ese tipo de amor no juega con el pecado, porque sabe que el pecado es el gran enemigo del alma, que va a destruir a mi prójimo y que deshonra a Dios. Entonces, ese tipo de amor toma con mucha seriedad el pecado, porque ese amor nace de una fe y arrepentimiento. Y quiere cultivar fe y arrepentimiento en otros, tanto los otros creyentes como los perdidos. El amor debe ser sin hipocresía, dice Romanos 12:9. De un corazón genuino, un corazón desinteresado. Y no solo cuando uno le está viendo o cuando uno le está hablando. No podemos estar con alguien y llevar la fiesta en paz, como todo estuviera bien, y de ahí cuando estamos con otros, ¿qué hacemos? Chismeamos, burlamos de ellos o les insultamos en las espaldas. Pero también habla de la importancia de un amor sincero y lo señala como un fruto inevitable y central de la nueva naturaleza. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 1 de Pedro 1:22. Pablo incluso identifica esto como la esencia de la instrucción cristiana. ¿Cuál es el propósito de nuestra instrucción? Según 1 Timoteo 1:5, el amor nacido de un corazón puro y de una fe sincera y de una limpia conciencia. El amor sabe también cómo perdonar, porque ha recibido ese mismo amor de Cristo. Un alma, sí, dice Briley, en crecimiento tratará de poner la mejor construcción en la conducta de otras personas.
y cree todas las cosas y espera todas las cosas, incluso hasta el final. No hay marca más segura de retroceso y caída en la gracia que una creciente disposición a encontrar faltas, buscar agujeros y ver puntos débiles en los demás. ¿Quiere alguien saber si está creciendo en la gracia? Entonces que busque en su interior el aumento de la caridad. El amor también nos motiva en nuestras varias labores y responsabilidades. Nos lleva a gastarnos para el bien de otros, usando nuestro tiempo, dones, esfuerzos, vidas y recursos para bendecir en alguna manera a alguien más. El amor no envidia o codicia, sino se regocija en las bendiciones de otros, tanto las físicas como las espirituales. El amor también se manifiesta por llevar a las personas en nuestro corazón y que recordarles con cariño, especialmente en nuestras oraciones. El amor es clave en la vida cristiana, porque es la esencia de lo que nosotros hemos recibido del Dios Trino. Lo que Dios es, ¿cierto? Dios es amor. Y nosotros decimos ser hijos de Dios. Y creemos ser hijos de Dios. Entonces, amemos los unos a los otros. Dios es amor. Y si decimos que somos de Él, pero no amamos, es una mentira. Cuando amamos al pueblo de Dios, somos una manera tangible y evidente en que Dios mismo ama a su pueblo. Dios puede amar a otros también a través de nosotros. Y nosotros podemos ser amados por Dios a través de alguien. Cuando Dios me ha amado, y eso me motiva a amar a otros. En un sentido, el amor que reciben de mí debe ser un reflejo del amor que yo he recibido. Y cuando yo soy amado por uno de ustedes, por el amor que han recibido de Cristo, es una conducta, un canal que simplemente nosotros transmitimos el amor del Padre a su pueblo. Otra parte de esto es la justicia y piedad. Y yo estoy uniendo esas dos ideas. Estamos hablando de la piedad, pero la piedad también tiene un sentido más específico. Estamos hablando de la santidad, de la piedad en general, el ser conformados a la imagen de Cristo, la vida en el Espíritu. Pero la piedad más propiamente es esa devoción espiritual y comunión con Dios en el sentido religioso. Es una vida de adoración. Aquí la justicia y la piedad, porque son de verdad conectados, porque nuestra adoración y nuestra integridad van de la mano. Porque uno puede invalidar al otro. La justicia es una obra del Espíritu Santo, porque es el cumplimiento de la ley de Dios. Algo que el Espíritu Santo hace posible y que Cristo modeló por nosotros. La piedad es esa obediencia religiosa de Dios, de vivir una vida de oración y adoración conforme a lo que Él nos ha mandado. La obra del Espíritu no simplemente obra virtudes en nosotros de amor y humildad, sino este amor se manifiesta en el guardar los mandamientos de Dios. Dios ha revelado su voluntad para nuestras vidas en su palabra. Es así suficiente y útil para instruirnos en la justicia, dice 2 Timoteo 3:16. Antes de nuestra conversión, todos nuestros miembros eran siervos de injusticia. Pero ahora por el Espíritu y la resurrección de Cristo son vivificados para la justicia de Dios. De hecho, es en justicia que se manifiesta que el reino de Dios ha venido en nuestros corazones. No en lo que comemos o no, lo que tomamos o no, o algunas otras cosas externas de circuncisión o algún otro dato así externo, sino de una vida justa. Ese es el carácter de Cristo. Y así es también el carácter del cristiano que es conformado a su imagen. La justicia se manifiesta en obediencia delante de Dios, pero también en equidad y la falta de parcialidad en nuestro trato para con los hombres. Como vemos en Santiago 2. Habla de Dios en su justicia, cuidando del huérfano y la viuda, cuidando de los que necesitan y no mostrando parcialidad para ganar algún tipo de favor de los ricos, como dice en capítulo 2. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios.
La justicia manifiesta que nosotros hemos nacido de nuevo en ese reino de luz. Que ya no somos dominados por el reino de las tinieblas. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. La justicia es esa integridad, imparcialidad, ser honestos y obedecer al Señor, aunque sea difícil, aunque no nos pague, aunque nos lleve al oprobio entre los hombres. Otra gracia esencial a la vida en el Espíritu es la humildad. Es una parte clave del ejemplo de Cristo, ¿cierto? Pablo nos manda que la mente de Cristo, que hubo en Cristo, de esa mente de humildad, sea también en nosotros. La humildad no es un mero adorno del cristianismo, es una parte esencial de la nueva criatura, dice Richard Baxter. La humildad empieza por lo que Cristo nos mandó. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una vida de humildad. Porque ¿qué nos dejó el ejemplo? Cristo. Una vida de autonegación, de sacrificio, de servicio a otros. Eso es lo que Cristo nos manifestaba, su humildad. Romanos 12 dice, daos preferencia unos a otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. La humildad nos lleva a recibir el mal de otros con paciencia y gracia, porque reconocemos nuestras propias debilidades y no reclamamos nuestros derechos. Pero también nos lleva a un servicio humilde, incluso de aquellos que son nuestros inferiores en algún sentido, porque reconocemos que sin la gracia no somos nada. Y que esta otra persona es un alma apreciada y amada por Cristo mismo, por lo cual Él mismo se humilló hasta la muerte. En ese sentido, el revestirse de humildad es una preparación mental para el servicio. Siendo humildes, vamos a apreciar la obra de otros y su contribución al cuerpo. Reconocer nuestra dependencia de otros y no exaltarnos sobre otros. Pero al mismo tiempo, esa actitud no solamente cambia cómo pensamos de nosotros mismos y de los otros, pensando menos de nosotros mismos y más de otros, pero también afecta nuestra disposición a servir. Nos llena con una actitud de querer servir a otros. Porque cuando dejo de ver a los demás como mis inferiores, empiezo a exaltarlos en mi estima por verlos como Cristo los ve, como personas amadas por Él. Personas escogidas por Él. Personas con quien Él quiere disfrutar comunión eterna. Personas a quienes Él ha servido. Eso me motiva a poder también ser yo el primero en servirles a ellos. Esa humildad que nos lleva a poder dar de lo nuestro para ayudar a alguien más. Lleva a la generosidad. Lleva al sacrificio y servicio. La humildad es esencial para todo creyente porque es la mente de Cristo que Él nos ha mostrado, pero especialmente para el pastor. El pastor será tentado a la vanagloria, a buscar fama y reputación, pero la humildad le llevará a ver su completa dependencia de gracia y querer hacer todo para otros y para la gloria de Dios. El pastor será tentado a reclamar sus derechos de honor, de recompensa, pero la humildad le llevará a servir a otros desinteresadamente. Es fácil como pastor pensar que ya somos algo, pero la humildad le recuerda de que todo es por la gracia de Dios. Además, la humildad es esencial porque el pastor tiene que poder trabajar con otros los otros miembros del cuerpo, sus diáconos, los otros ancianos, pero la humildad le protege de buscar lo suyo y le llevará a considerar a los demás como más importantes en cuanto a honra y posesión. El pastor también será el objeto de frecuente criticismo, pero es el orgullo que nos ciega nuestras debilidades y nos lleva a airarnos de aquellos que nos critican. El pastor necesita ser capaz de ser corregido sin recelo o ira. Y debe ser capaz de incluso soportar las acusaciones verdaderas, pero hechas de manera pecaminosa, y las acusaciones falsas, para que sea como su Señor.
La mansedumbre le lleva a tener ese tipo de gentileza y benignidad. A veces como pastor algo que sucede mucho es que alguien que tiene una queja, tiene un criticismo, una crítica de nosotros. Pero a veces por ser herido, por ser dañado, por ser quizás un cristiano inmaduro, no expresa de la mejor manera. Se expresa en una manera airada, en una manera irritada, y se nota. Pero a veces los pastores, en vez de ver detrás de eso un amor, en humildad, simplemente ve la cara un poco sucia de esa crítica y no se ve a sí mismo. Y empieza a criticar a la otra persona. Pero ¿cómo te atreves a hablarme de esa manera? ¿Cómo puedes pensar, yo soy un buen pastor? ¿Cómo vas a hablarme de esa manera? Pero en vez de hacer eso, el pastor humilde dice, ve esas críticas, aunque sean comunicadas de una manera pecaminosa. Ve, mis acciones han herido una conciencia. Algo que incluso, que quizás hice sin intención, ha herido una conciencia. Y yo quiero cuidar de esa persona. Yo quiero ayudar a esa persona. Y quizás mejor que criticarle, lo que puedo hacer es mostrarle el amor y humildad de Cristo. Y de ahí guiarle a Cristo de esa manera. Es el orgullo que nos exalta como el estándar sobre las conciencias de otros. Y nos convierte en un ídolo. Pero la humildad nos recuerda de que nosotros también somos siervos de Cristo, buscando vivir fielmente delante de Él, conforme a la luz que nosotros tenemos. Nos lleva al balance, al equilibrio en nuestro trato con otros, que quizás tienen diferencias con nosotros, a poder llevar la paz y guardar la paz del Espíritu Santo. Y en último lugar, en esta clase, necesitamos la perseverancia. Esa es la fe probada. La fe es esencial, como hemos dicho. El cristiano, antes de producir sus primeras buenas obras, ejerce la fe en Cristo para su justificación. La fe es clave porque es la fe que nos asegura la justificación y la reconciliación con Dios, en base de la obra de Cristo. Y nos ayuda a evitar el peligro de confiar en nuestra justicia propia. Aunque la justicia propia es un producto inevitable de la fe verdadera, la base de nuestra justificación no es esa justicia que producimos, sino la obra de Cristo que recibimos por fe. La fe es lo que nos salva, pero también es la fe que manifiesta nuestra justificación a los hombres, porque la fe salvadora siempre produce buenas obras, como dice Santiago. Pablo también resume la manifestación de la vida cristiana en esto, la fe que obra por amor. No son las cosas externas como la circuncisión o la manera de comer, sino es un corazón transformado por Cristo. La fe no simplemente es un aferro de las promesas de Dios, un aferro de Cristo, un aferrarse de Cristo y creer en Él que Él es y buscarle a Él con todo el corazón, sino la fe debe convertirse en perseverancia. La fe se convierte en perseverancia cuando en medio de dificultades, en medio de tribulaciones, sigue aferrándose de Cristo, sigue aferrándose de esas promesas. No suelta a esas promesas cuando las cosas se ponen difíciles. La virtud de la fe produce 3 realidades prácticas: confianza en la esperanza prometida, perseverancia en medio de sufrimiento y persecución, y dedicación a la oración. Romanos 12:12 resume esas ideas. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. La fe nos llena con alegría, porque aunque no veamos el cumplimiento de las promesas de cerca, con esos ojos de la carne, por la fe podemos aferrarnos de ella y decir que son nuestras. Los cielos son míos. No porque yo he hecho, porque yo soy esto, sino porque yo soy heredero de los cielos, porque Cristo. Soy unido a Cristo por la obra de su gracia. Y eso me asegura de glorias celestiales. La fe persevera en medio de los sufrimientos, porque sabe que Dios no lo abandona, que las circunstancias cambiantes no han cambiado a su Dios, y que Dios puede incluso usar esos sufrimientos
para lograr nuestro gran fin en la vida, ser conformados a la imagen de Cristo. Y la fe sigue dedicada a la oración, porque la fe reconoce su dependencia de Dios y se aferra de las promesas de Dios para buscar ayuda y auxilio. Confía que Dios es capaz y es un Dios que escucha las oraciones y que Él vendrá a dar auxilio a todo su pueblo que confía en Él. Entonces, para repetir, hemos visto que, en primer lugar, la vida en el Espíritu produce una vida de fe y arrepentimiento, de amor por Cristo, temor a Dios, amor a los hombres, justicia y piedad, humildad y mansedumbre, fe y perseverancia.